El problema es que no sé cómo entregarle el mando al profesor. Ahí tiene que hacerle coanfitrión, tiene que aparecer en alguna sección ahí. Eh, Herramientas de anfitrión, ahí debe ser. Por ahí, sí. O por último, si no puedo hacerme coanfitrión, lo que tiene que hacer es permitirme compartir pantalla. No. ¿Qué me dice que haga qué cosa? Eh, Permitirme compartir pantalla. Ya con eso Compartir. estamos suficientes. Autoricé acá, dice, a ver, inténtelo si puede. Sí, sí, ya tengo la facultad. Gracias a Dios. Estamos bien. ¿Ya? Ya, mi hermano, no sé si usted da el inicio, hermano Patricio, o lo doy yo. Dele el puntapié inicial, por favor. Ya. Un gusto en saludarle, mis estimados hermanos. Estamos iniciando en el día de hoy, Dios mediante, la clase de educación cristiana. Vamos a estar viendo aspectos de hecho, de educación desde el aspecto bíblico, educación en general, y también vamos a estar mirando aspectos del panorama del Antiguo Testamento, una introducción que lo vamos a ir desarrollando casi paralelamente para poder tener este aspecto también del conocimiento bíblico eh, asimilado, por lo menos tener un vistazo general de este aspecto, el más extenso de la Biblia, lo que es el Antiguo Testamento y su valor para el cristiano de hoy. Y por otro lado, también, por supuesto, hoy día cuando se necesita que haya educadores cristianos, necesitamos incluir en nuestra iglesia, necesitamos también conocer algunos aspectos importantes de qué es la educación cristiana, las teorías que se manejan así muy sintéticamente en cuanto a la estructura de la educación, las teorías que se manejan, y de allí nosotros ir construyendo nuestra visión cristiana de la educación. Eh, Mi nombre es Víctor Fuenzalida, soy profesor de religión, invitado acá por el hermano Patricio ya hace un tiempo ya para ser parte de este seminario teológico misionero, y es un gusto para mí estar con ustedes, ¿ya? Antes de que poder presentarnos más detalladamente, yo les invito a que oremos para que podamos eh, iniciar nuestra clase, por favor. Así que les invito allí donde están para que cerremos nuestros ojos y podamos orar. Querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por la vida, por la oportunidad que tú nos das de poder realizar esta clase y de ser parte de este seminario, de prepararnos, Señor, para servirte de la mejor manera como tus siervos y siervas en la obra y en el gran campo que tú tienes para cada uno de nosotros preparado. Pedimos que tú nos des la sabiduría para aprender como también para enseñar. Danos tú la inteligencia y la capacidad de poder comprender, retener y hacer parte de nuestras vidas lo que vamos a considerar en esta primera clase. Pedimos esto y lo agradecemos, Señor, sin mérito alguno, sino en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces quisiera que pudiéramos presentarnos brevemente para irles conociendo. Quisiera partir por aquí, por mi pantalla. Voy a decir que se presente mi hermano Máximo Barras. Hermano, ¿quién es usted? ¿De dónde viene? Buenas noches, Por Dios los favor. bendiga. Mi nombre, como dice, es Máximo Barraza. Soy de acá de San Bernardo. Linda comuna. Eso, no sé, alguna Muchas consulta. gracias, mi hermano. Ya. Ven. Le sigue acá, voy a mencionar a mi hermano John Cortés.
Buenas noches, Dios le bendiga. Aquí estamos en Viña del Mar, en Reñaca Alto, y espero aprender. Pues tengo hambre de Dios, así que quiero aprender para poder enseñar. Gracias, profesor. Amén. Qué bueno, mi hermano. Seguimos con nuestro hermano Cristian Vargas. Ahí sí. Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad de poder presentarme. Mi nombre es Cristian Vargas y tengo la bendición de parte del Señor, su infinita misericordia, de pastorear una iglesia en Pudahuel, así que somos de la comuna de Pudahuel y agradecido del Señor y especialmente el hermano Patricio, que Dios nos da la oportunidad de poder estudiar. Gracias, profesor. Amén. Muchas gracias, un gusto en conocerle. Hermano Christopher. Ahí. Ahí. Hola, buenas noches. Dios les Buenas bendiga. noches. Les saludo en nombre del Señor. Bueno, mi nombre es Christopher Sangüesa Medina, de acá de la ciudad o comuna de Nueva Imperial. Así que, Oh, bueno, estuve por allá, conozco Nueva Imperial, por ahí estuve trabajando un año. así que de acá estamos aprendiendo con la ayuda del Señor. Dios les bendiga. Amén. Años sí que estuve por allá, muchos años. Gusto conocerle, mi hermano. Hermano Sergio Almendra. Muy buenas noches, mis amados pastores y hermanos que están. Les saludo de acá, bueno, estoy acá en la comuna de La Reina, pero soy de Pichicuy. Pichicuy. Ah, qué Grato bien, para mi mí y una hermano. bendición poder ser parte de esta hermosa enseñanza que se va a impartir durante 6 meses, así que muy agradecido. Dios les bendiga grandemente. Amén. Amén. Hermano José Faúndez. Muy buenas noches, mi nombre es José Faúndez, soy de la primera región de Pozo Almonte, del segundo año que Mire, comparto en este instituto. Dios me ha bendecido mucho a través de su enseñanza, así que eso, Dios les bendiga a todos y sigamos aprendiendo de Dios porque eso nos edifica. amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Hermano Jorge Soto. Muy buenas noches a todos los presentes, al profe, que les bendiga grandemente. Bueno, mi nombre es Jorge Soto, yo soy de la Isla Grande de Chiloé, de la comuna de Ancud. Así que aquí estamos Mire, qué bien, qué bien. para poder ¿Cómo se ha adquirir. extendido el seminario, hermano Patricio? ¿Ah? ¿Cómo se ha extendido? Bien, mi hermano, me alegro, me alegro mucho. Hermana Lili Heresman. Buenas tardes a todos, Dios les Buenas bendiga. tardes. Yo soy de Viña del Mar eh, y me gusta mucho aprender y también obviamente enseñar, por lo tanto espero aprender harto de este curso. Esperamos poder satisfacer las expectativas de mi hermana. Gusto en conocerla. Y el hermano Alexis Amén. Bravo. Igualmente. Ajá. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me puede escuchar? Sí, escuchamos bien, hermano. Que el Señor les bendiga a todos. Bueno, mi nombre es Alexis Bravo, soy de la comuna de Cerro Navia, acá de Santiago, y le agradezco a Dios la oportunidad de poder estar en este curso. Y bueno, Amén. esperamos absorber todo el conocimiento posible que Dios nos permita. Así va a ser, mi hermano. Amén. Acuérdese que si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios quien da abundantemente. Así que vamos a tener la capacidad de salir adelante, mi hermano. Así que vamos a tener éxito. Bueno, algo les presentaba yo. Soy Víctor Fansalida, soy profesor de religión. Por la gracia de Dios he podido estudiar teología bíblica. Después pude sacar mi profesorado en religión. Luego he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de obtener el magíster en educación. Y si Dios lo permite, estaría terminando prontamente el doctorado en educación, con énfasis en el aspecto teológico de la educación. Y y hay que seguir siempre estudiando. Ahora estoy haciendo un curso en el diplomado en filosofía de la religión para poder enfrentar los desafíos que presenta este mundo moderno. Pero ante todo eso, quiero decir, simplemente soy
un hijo de Dios, que es lo más importante y lo único fundamental y lo único que voy a llevar al cielo es saber que soy hijo de Dios, que creo en Cristo y que Cristo me salvó, que me ama a mí, que nos ama a todos nosotros, ¿ya? Frente a esto, mis hermanos, vamos a iniciar nuestra clase y vamos a hacerlo introduciéndonos en el aspecto de la educación. Para ello voy a compartir a ver, vamos a compartir, dije, la presentación de PowerPoint que traemos para poder ver. Aquí se amplía, amplíate. Bien. Seminario Teológico Misioneros, la diapositiva de presentación. Esta imagen me gusta porque nos dice mucho en cuanto a lo que nosotros debemos continuar. Los hombres de la antigüedad que fueron movidos por Dios y mujeres que fueron movidos por Dios recibieron la iluminación y el poder del Espíritu Santo para esa obra. No estaba en ellos las competencias y la capacidad vinieron de Dios. Y lo mismo es hoy día, mis hermanos, en este gran desafío de lo que significa la educación cristiana y la labor misionera, pastoral y teológica también es un don y un llamado de Dios para poder realizar esta importante tarea. Frente a esta imagen, ahora entonces vamos a dirigirnos a ver algunos aspectos de las teorías educacionales que se llaman currículo. Currículo es una palabra en latín que significa camino, ruta, senda que uno recorre, y eso está muy cerca de lo que nosotros también hablamos. Nosotros también hablamos de un camino. El libro de los Hechos, recuerden ustedes que nos habla de una persecución contra los que seguían este camino o ese camino, hablando de la fe cristiana. Y Jesús se nos presenta como yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y la palabra currículo, que es muy usada en educación, tiene ese sentido, la ruta, el camino que se recorre en el aprendizaje y la enseñanza. Pues bien, ahora vamos a ver algunos aspectos en la consideración de lo que es la educación en la Biblia. Ahora, fíjense que frente a esto, a ver, permítanme, déjenme ordenar porque no estoy viendo la presentación desde lo que yo quiero que se vea primero. Aquí está, ahí sí. Eh, la educación secular, ahora sí, se presenta y argumenta y se sustenta en la filosofía. Esto es el gran problema hoy día de la educación. Esta es la crisis que enfrentan nuestros hijos, los jóvenes cristianos, enfrentarse a una educación que está muy saturada de la filosofía mundana, de la filosofía griega, de la filosofía de los hombres y pensadores actuales, de la ilustración, del racionalismo, de esa gente que dijo que ya no se necesitaba la fe, que ya no necesitábamos la Biblia, sino que bastaba con la razón humana, porque la razón humana, la filosofía humana y la ciencia humana eran más que suficientes para hacer del ser humano un ser exitoso y triunfador. Y ellos han dividido la educación haciéndose siempre tres preguntas fundamentales. Yo lo voy a poner aquí simplemente en forma resumida, sintética, mis hermanos y hermanas, para que nosotros vamos comprendiendo los principios más fundamentales en este aspecto. Ellos se preguntan sobre la metafísica. Este es un primer aspecto de la educación. Si usted en algún momento lee un libro sobre educación, incluso de educación cristiana, le va a meter el tema de esta palabra, es la metafísica. Palabra que se pregunta por qué cosa es lo real, qué es el ser, qué es lo que realmente existe. Le acompaña esta otra palabra que es la epistemología. ¿Cómo conocemos? ¿Qué es lo que necesitamos conocer? Y a veces hasta la epistemología se pregunta qué es lo que es verdadero, auténtico en el conocimiento del ser humano.
para alcanzar y recorrer ese camino de éxito que abarca toda la vida o que abarca el aspecto fundamental de ser educado. Y la tercera palabra es la axiología. Y la axiología se hace la gran pregunta de qué es aquello que tiene, real y verdadero valor en la existencia del ser humano. Fíjese que estas preguntas no están desconectadas de lo que es lo que se pregunta a un cristiano, porque uno también se pregunta quién es o qué es aquello que tiene un ser inefable, eterno, maravilloso, qué es existir, qué es vivir, qué realmente necesitamos nosotros como cristianos conocer y saber. ¿Qué cosa tiene realmente valor y significado en la existencia del ser humano? Todas estas preguntas que han acumulado, pero centenares y miles de páginas en distintos libros a través de los años, tiene una respuesta bíblica. Y esa respuesta bíblica, voy a volver a moverme por la... Déjenme ver por qué no tengo lo que yo hice. Se me desordenó mi presentación de... Esto debería estar de otra manera. Discúlpenme, mis hermanos. Aquí está. Ahí sí. Aquí está la respuesta bíblica. ¿Cuál es esa respuesta bíblica? A estos tres aspectos. Los tres aspectos que hemos mencionado, mis hermanos, metafísica, epistemología y axiología, son recurrentes en el tema de la educación. Se tratan constantemente, son fundamentales, hay que tratarlo, hay que discutirlo. Se hace mucho, mucho, mucho que hacer en tratar de definir esas tres expresiones. Pero este dilema que tiene la educación, estas bases de sustento, tiene una respuesta en este pasaje bíblico. Este pasaje responde las tres preguntas de la metafísica, de la axiología y de la epistemología. ¿Cómo dice el pasaje? Lo conocemos nosotros, de memoria. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si tengo, hermano, que sugerirles un pasaje bíblico que defina la educación cristiana y que un maestro puede con propiedad usar para definir qué es la educación cristiana, es esa máxima y maravillosa declaración de Jesús: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y miren cómo responde esto. La metafísica se pregunta, ¿qué es el ser? ¿Qué es lo que existe? Oiga, ¿cuánto no se ha escrito en ese tema? ¿Cuánto no se discute hoy día en las universidades? Pero resulta que la Biblia ya nos da la respuesta. ¿Cuál es la gran metafísica del cristiano? Saber que Dios existe. Que la esencia del ser es Dios en su más amplio sentido. Y ese Dios revelado en Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber? Que Dios existe. Que Dios es. Y a esto usted puede agregarle todos los demás pasajes bíblicos que van nutriendo a este pasaje, que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. O como dice la epístola, el Apocalipsis, cuando habla de Dios como el que es, el que era y el que ha de venir. Esas tres expresiones están dando el sentido de la verdadera existencia y la verdadera razón de lo que la metafísica se ha preguntado por años, años y años. ¿Sabían ustedes esto? Por lo menos tiene que tener unos 2500 años preguntándose desde los griegos qué es
el ser. Y resulta que la revelación bíblica nos ha contestado hace rato que es el ser. Incluso hay que recordar y podríamos asociar con este pasaje o con esta idea Éxodo 3:14. ¿Se acuerdan lo que dice Éxodo 3:14? Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Oye, ese es un pasaje colosal. En el tema de la educación es un pasaje colosal, porque nos define que finalmente el único que es y abarca toda la existencia es Dios. Yo soy el que soy. ¿Dónde estaba respondido ya? Porque en San Juan capítulo 17, versículo 3. Ahí está la razón de la metafísica en la educación cristiana. Epistemología. Dentro de educación, usted se va a topar siempre en algún momento que van a hablarle o le van a mencionar la epistemología de esto y le van a sugerir sugerencias de que la ciencia humana nos da la herramienta y el mecanismo para conocer, que la psicología es una herramienta para conocer, que lo verdadero es lo que nos dice la psicología, lo que nos dice la filosofía, o lo que nos dicen las ciencias políticas, o lo que nos dice la ciencia con sus cálculos, con sus ecuaciones y sus fórmulas, pero para la Biblia el único verdadero conocimiento es Dios. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. ¿Cuál es el verdadero conocimiento? ¿Cuál es la verdadera sabiduría? El conocimiento de aquel que lo abarca todo. ¿Qué es lo que deben conocer nuestros hijos, los niños en nuestras iglesias, en nuestras escuelas bíblicas, en los días que le hacemos? No importa qué día usted la haga. Los más pequeños y nuestros jovencitos, ¿qué tienen que conocer? Conocer a Dios. Pero para poder enseñar a Dios, el maestro tiene que ser alguien que ya conoce a Dios. Nunca ponga a enseñar a niños a alguien que no tenga una experiencia viviente con Dios y que no tenga claro y que conozca bien quién es Dios. Porque alguien que no conoce a Dios va a enseñar desfiguradamente a Dios. Va a hablar desde lo teórico, desde lo que no conoce, desde lo que no ha vivido. En cambio, la Biblia nos habla de que el mejor testimonio es de aquello que hemos visto y oído. O como dice Lucas cuando en su introducción tanto a su evangelio como al libro de los Hechos, las cosas que hemos visto y que entre nosotros han sido ciertísimas, dice Lucas, ciertísimas porque la hemos visto, lo hemos palpado, lo dice Juan, lo que han visto nuestros ojos, lo que hemos palpado, de eso hablamos. Esto es fundamental, tanto que se discute en educación y resulta que el conocer más fundamental es el conocimiento de Dios. Ponga a Dios primero y ponga ahí lo que quiera ahí para abajo. Si quiere poner filosofía, si quiere poner ciencia, lo que quiera poner historia, si está en el marco de Dios primero, todo lo demás tendrá que ser influido por el significado de quién es Dios. Por eso que el texto bíblico dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Tercer aspecto, la axiología. ¿Qué es lo que realmente tiene valor en educación? ¿Qué es lo que realmente es significativo? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos conocer? ¿Qué es lo que nuestros hijos necesitan conocer? Una matemática sin Dios no les sirve, porque esa matemática va a hacer que nuestros hijos se pierdan. Sin Cristo se pierden, sin la salvación se pierden.
un científico de partículas que haga clase en la más importante universidad o trabaje en un centro de energía nuclear, de energía atómica, que sea una eminencia, que le den todos los premios Nobel que se les pueda otorgar por sus grandes descubrimientos, si no tiene a Dios, ¿de qué le sirve? ¿Cuál es su significado? ¿Qué es lo que realmente tiene valor? Incluso para nosotros, ¿qué es lo que tiene valor en nuestra vida? Si todos tenemos, inevitablemente, de una u otra manera, nosotros nos enfrentamos a estas tres palabras de la filosofía, porque las vivimos de otra manera, de una o de otra manera, pero le llamamos con un lenguaje distinto, pero nos topamos con ellas. Todos nosotros tenemos que ver con la relación con qué es lo qué es la existencia, la metafísica, cómo nosotros conocemos la epistemología, es conocer a Dios y conocerlo a través de quién, a través de Cristo y a través de la Escritura, de la palabra de Dios. Ellas son las que dan testimonio del Señor Jesús. San Juan 5:39. ¿Ya? Santifícalos en tu verdad. Mira qué declaración, ahí mismo, en el mismo capítulo 17 de Juan. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y aquí un educador cristiano dice lo siguiente: si la educación cristiana no cumple San Juan 17:17, nosotros estamos educando hijos para perdición. Estamos educando jóvenes para Satanás. Si la educación cristiana nos santifica, no es educación cristiana. Llega a decir eso. Es tremendo lo que dice. Pero cuando uno lo piensa, dice, sí, porque la santidad es el acercamiento a Dios. ¿Y Jesús qué dijo en cuanto a la santidad? Es el medio por el cual nosotros llegaremos a ver a Dios. Y esto está en parte de lo que era la epistemología. Y ahora en la axiología no hay cosa que tenga mayor valor que la vida eterna. ¿Dónde termina la educación cristiana? Yo le hago una pregunta. A ver, dialoguemos un poquito. ¿Dónde creen ustedes que termina la educación cristiana? ¿Dónde dice hasta aquí llegó la educación cristiana con esta persona? Sea un niño, un joven, y de ahí que siga para adelante. ¿Dónde ya se lava las manos la educación cristiana o dice con un aplauso, bien, o con una expresión de mano le dice al joven o a esa persona, nos toca separarnos. Ahora tú puedes seguir solito. ¿Cuándo es ese límite? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Dónde se termina ese límite? ¿En el parvulario? O sea, en el kinder, cuando termina la enseñanza básica, en octavo, cuando termina la enseñanza media, en cuarto medio, cuando termina la universidad, o cuando termina su posgrado, cuando sacó un magíster, cuando sacó un doctorado, o cuando sacó ahora lo que inventaron high postdoctor. ¿Cuándo termina la educación cristiana? Escucho sugerencias, mis hermanos. Aquí nadie hace comentarios, ningún comentario es tonto, porque estamos formándonos, estamos creciendo, nos estamos educando. Así que no tema en dar su comentario. ¿Dónde creen ustedes que termina la educación cristiana? Bueno, la educación, hola, hola. Hola, Creo hola, yo que sí, le escucho. creo que la educación cristiana termina cuando el Señor nos llama a su presencia solamente. Muy bien, mi hermano. Bien, bien. Eso es lo que es. ¿Cuándo termina la educación cristiana? Termina cuando nosotros entremos por la gracia de Dios al reino celestial. Ahí termina la educación cristiana. Ahí termina nuestra tarea.
porque ahora viene de ahí en adelante, ¿quién? La tarea del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Imagínense ahí los maestros van a ser nuestro Dios, Dios Padre, Dios el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, los ángeles. Allí la educación que nosotros hicimos y que construimos en esta tierra llegó hasta precisamente ahí. Por lo tanto, mis hermanos, la educación cristiana que no toma a un joven, a un niño, a un ser humano y lo guía hasta ponerlo en el reino celestial, que es la vida eterna, esa educación cristiana es un fracaso. Es un fracaso. Es grave lo que estoy diciendo, es pesado lo que estoy diciendo, pero la educación cristiana es un camino que toma al niño desde su nacimiento, incluso desde la influencia prenatal ahí en la guatita de la mamá. Comienza el proceso que tiene que llevar a ese joven por el camino de la vida hasta llevarlo exitosamente y ponerlo frente a la presencia de Jesucristo y decirle, Señor, aquí está lo que tú me diste. De los que me diste, ninguno se perdió. He aquí yo y los hijos que me diste. Un maestro cristiano dirá, heme aquí yo, Señor, y los alumnos que me diste. De los que me diste, ninguno se perdió, sino que los guardé, los protegí, los enseñé, hasta ponerlos aquí en tu presencia. Son tuyos, tú me los diste. Es lo mismo que hace un pastor. Un pastor en una congregación, su mayor privilegio será cuando pueda inclinarse tan reverente y solemnemente ante la presencia del augusto Señor y decirle, Señor, heme aquí yo y la congregación que me diste. De los que me diste, los que te amaron y por los cuales oré, sufrí, por los cuales tú me cargaste, apacienta mis ovejas, apacientas mis corderos, aquí están, Señor, tus corderos y aquí están tus ovejas. Y entonces escucharemos esa palabra maravillosa que dirá, bien has hecho, buen pastor, fiel siervo, o bien has hecho, buen profesor y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Por lo tanto, para usted que está tomando esta materia, yo le invito para que se dé cuenta que en este pasaje tan sencillo hay una riqueza tremenda en cuanto a la educación. Y uno siempre lo ve como desde el aspecto de la teología, y desde la teología ya tiene un significado tremendo, tremendo, profundo, que Juan recoge de haber escuchado de nuestro Señor Jesucristo. No podía salir de otra fuente más maravillosa que de Cristo, pero también está el aspecto de la educación. La vida eterna es la meta final y el mayor valor que debe tener una persona. Una persona. ¿Qué es lo más valioso para él? Llegar a el reino de los cielos. Tener a Cristo en Jerusalén. La vida dada o la vida eterna dada por Dios, ¿en quién? En Jesucristo. Y fíjense que aquí, en este concepto, educación y redención del ser humano, ¿se dan cuenta que es la misma obra? La educación que no redime al ser humano es un fracaso, es una educación mundana. Leía un autor cristiano en una enciclopedia, una tremenda enciclopedia de 5 tomos, que en el tomo 2 trata el aspecto de la educación, y él comentaba, ¿por qué fracasó la educación romana? ¿Por qué fracasó la educación griega, la educación espartana? Tanto que hablaron de educación, ¿por qué fracasaron esas y no quedaron en el tiempo? Y respondía él y encontré que es muy adecuado lo que él decía, porque esos sistemas educativos educaron a sus alumnos y a sus jóvenes para satisfacer la cultura,
de su época, educaron para la política de su época, porque educaron para el Estado de su época. Y cuando esa cultura murió, esos jóvenes y esa gente que estaba educado para eso también murieron. Los que fueron educados para la política de ese tiempo, cuando murió esa política, su civilización cayó con esa política. Cuando educaron para el Estado, y hoy día nosotros somos educados para cumplir las expectativas de un Estado. En Chile es el Estado el que nos dice, esto tienen ustedes que enseñarle a los niños, a los jóvenes. Dentro de los valores que ponen de desarrollo humano, nosotros estamos siendo educados para cumplir un programa que el Estado da. Pero la educación cristiana no educa para el programa del Estado, porque los estados de este mundo van a morir y han muerto. Mucha gente ha muerto cuando mueren los estados, cuando mueren los reinos, cuando caen los países, cuando cayeron los imperios. Cayeron con su gente y esa gente se perdió porque fueron educados bajo esa perspectiva. Nosotros educamos jóvenes para el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es eterno. Por lo tanto, aunque nosotros tratamos de complementar con los elementos que el Estado nos dice, ustedes tienen que enseñarle esto porque está en el programa oficial del currículo de la educación chilena o educación argentina, la educación que sea, nosotros por sobre eso, nuestra meta principal es llevar a los niños a Cristo para que lleguen a ser súbditos del reino de los cielos. Nosotros los educamos para el cielo, para ser buenos ciudadanos en esta tierra y seres redimidos en el cielo. Esa es la meta de la educación. Con estos aspectos, mis hermanos, de introducción al currículo, vamos a mirar ahora algunos temas de qué es lo que se ha dicho en cuanto al currículo y qué se piensa. Es una síntesis, es un resumen. Es necesario verlo, tienen que conocerlo, porque ustedes están viendo en educación. Porque si alguna vez a ustedes como cristianos les preguntan, oiga, ¿usted qué opina de estas teorías de la educación? Y ustedes se van a encoger de hombro y dicen, no tengo idea. Oye, ¿qué educación estudiaste tú? Hay cosas que tenemos que saberlas, aunque uno diría, pero ¿para qué conozco esto? A veces es necesario para saberle responder a aquellos que demanden argumentos o palabras de nuestra parte. Muy bien. Vamos a ver lo siguiente. Ahora sí, algunas consideraciones sobre la educación en la Biblia. Los maestros en la Biblia. ¿Quién es el primer y más grande maestro que nosotros encontramos en la Escritura? Dios mismo. Dios es el primer, fundamental y más grande maestro. Dios en Cristo o Dios desde los cielos en el Antiguo Testamento, que habló a través de sus siervos los profetas, los jueces, los patriarcas, pero es Dios. Y la Biblia nos señala en Isaías 3:8, Job 36:22 y Éxodo 35:34, que ustedes pueden leer, que el principal y más grande maestro que nosotros tenemos es Dios mismo. De hecho, en la Biblia se le llama a Dios maestro. A Jesús se le llamó Rabí, mi maestro. También algunos le llamaron Rabán. La palabra Rabán significa el maestro, o sea, o el gran maestro. Y se usaron palabras griegas con él como didáscalos, maestro o profesor. Dios es el principal maestro en la cultura bíblica. En segundo lugar, nótese, en segundo lugar está la familia, no el Estado. Cuando uno estudia el Antiguo Testamento, si encuentra una sistematización de la educación cristiana, donde el gobierno de Israel o el Estado de Israel o donde el rey empiece a decir, mire, vamos a crear una política de educación y vamos a poner un ministro de educación, tú no lo encuentras. No lo encuentras. La primera vez que se encuentra una
una escuela en el Antiguo Testamento es recién en el año 130 antes de Cristo. En el libro de Apócrifo, quiero decir, un libro que ustedes lo conocen, que significa no inspirado, ¿ya? Llamado Eclesiástico, en el año 130 se menciona por primera vez una escuela, en griego, escole. Allí se encuentra por primera vez la formulación de un colegio estructurado formalmente. Pero antes de eso, la familia, al hogar, Dios le encargó después de él la educación de los hijos. Y ahora les pregunto, mis hermanos, ¿qué pasa hoy día con la familia actual y la educación? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes, mis hermanos, qué pasa con la familia hoy día? Incluso hasta la familia cristiana, con el tema de la educación de los hijos. ¿Hay algo que esté bien o esté mal que ustedes me puedan comentar en cuanto a este aspecto? Yo como profesor tendría harto que contarles allí de lo que se ve día a día en las escuelas. ¿Qué creen La ustedes que hoy día influencia la influencia del mundo eh, que se adquiere en colegios no cristianos o que no enseñan educación cristiana afecta directamente también a los hijos y a la familia. correcto? Correcto, mi hermano. Y lo otro, mi hermano, las familias modernas, las familias de actual, se desprendieron de su responsabilidad de educar a los hijos. Que lo haga la escuela. ¿Sabe lo que es llegar a ver que un niño de sexto, de séptimo año ya crecidito, llega al lado mío y me dice, profesor, ¿me puede amarrar las zapatillas? ¿Por qué le dije yo tiene algún problema en las manos, en la espalda? Preguntando, a lo mejor tenía algún problema. No, es que no sé amarrarme las zapatillas y los zapatos. ¿Sabes lo que significa eso, hermano? Algo que ahora tenemos que enseñar nosotros en la escuela, incluso que se amarren las zapatillas, porque el papá y la mamá no se lo enseñan. No se lo enseñan. No le enseñan a usar el pañuelo. No le enseñan los valores fundamentales. No, que eso te lo enseñan en la escuela. El hogar moderno, el hogar moderno ha renunciado a su responsabilidad educativa y toda esa responsabilidad, el Estado se ha dado cuenta de eso. Y como el Estado de Chile se ha dado cuenta de eso, y los distintos países a través del mundo occidental se han dado cuenta de eso, han puesto la responsabilidad que antes tenía el hogar, la han puesto sobre la escuela. Y ahora somos en la escuela los que tenemos que enseñar a cómo debe vestirse, a cómo tiene que asearse, a cómo tiene que usar un pañuelo, a cómo tiene que cortarse las uñas, y nos recargan y nos ponen, y al final, en medio de todo eso, tenemos que igual tratar de hacer clases. Y uno se pregunta, ¿en qué momento hacemos clases? Pero en los tiempos bíblicos, Dios no le dijo, mira, el Estado de Israel, el rey tiene que educar a tus hijos. No, se lo encargó a la familia, al padre y a la madre. Cuando vayas, esto lo repetirás a tus hijos y se lo enseñarás cuando vayas de entrada o de salida, o cuando estés celebrando la Pascua, tendrás que repetir la historia de cómo Cristo o cómo Dios te salvó, cómo Jehová te sacó de Egipto. Tenían que ir por los lugares y decir, mira hijo, en ese lugar, allí fue cuando Israel hizo esto bueno o esto malo, o aquí se manifestó el profeta, o aquí se mostró Jehová, aquí es donde Elías hizo caer fuego del cielo, y esos lugares vívidos tenían que hacer que el hijo tuviera una conciencia tremenda de la presencia de Dios en la dirección del pueblo de Israel, de que eran un pueblo diferente, de que era un pueblo distinto,
instinto y la señal del pacto, que era en ese tiempo la circuncisión, tenía que ser aprendida como: tú eres parte de un pueblo especial, no eres igual que los demás, no puedes imitar a los demás. Cuando Israel como nación imitó a las naciones vecinas, apostató y se iba detrás de los ídolos y se iba detrás de los lugares altos. Pues bien, repito, la familia es el lugar, y la familia desde el vientre de la madre. Nos hemos olvidado de la importancia y la influencia que tiene el Espíritu Santo desde el vientre de la madre. ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde vieron los ojos de Dios el embrión de cada uno? Dice David. Mi embrión vieron tus ojos. Y será lleno del Espíritu Santo. ¿Ha escuchado esas expresiones? ¿Y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre? El Espíritu Santo, ¿desde cuándo comenzó a actuar en la vida del profeta Juan el Bautista? ¿Cuando tuvo 5 años? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Y será lleno del Espíritu Santo desde cuándo? ¿Desde que nació? ¿Desde que se hizo la circuncisión? ¿Hablando del pacto antiguo? No, la Biblia dice, desde el vientre de su madre. ¿Y qué hace ahí en el vientre de la madre el Espíritu Santo? Cuidando, guiando, protegiendo y actuando ya en algo tan pequeño como es un conjunto de células desde que se produce la concepción. Desde allí el Espíritu Santo ya está actuando en cada uno de nosotros. ¿Cuánto más? Pues que nacemos a través de las madres, a través de los padres, a través de la familia. Es el plan de Satanás, mis hermanos, dice un escritor cristiano. Es el plan de Satanás destruir la familia, y especialmente destruir la familia cristiana, porque con eso destruye la sociedad. Si ustedes están trabajando en sus iglesias, dejen que Satanás destruya la familia, que no se haga el culto en la iglesia, perdón, en el hogar, que no se ore, que no haya enseñanza, que no haya instrucción, y la familia se descalabre, y pronto la iglesia va a colapsar. Porque la familia es la unidad fundamental. Seguimos. El profeta, este es otro personaje en el Antiguo Testamento de tremendo significado. Según algunos educadores cristianos, el profeta, el Nabí o el Roé, vidente, es el más obvio de los maestros del pueblo, que da a la educación cristiana un sentido y un ministerio tremendamente profético. Y aquí es donde yo como educador me tomo de mi parte y digo, no, educar no es cualquier cosa. Educar no es cualquier cosa. Porque los profetas fueron maestros de Israel, lo que le da entonces a la educación cristiana un sentido de ser un ministerio profético. Pero ¿qué se hace hoy día? La iglesia y los pastores caminan por un camino y la educación cristiana, con los maestros y los colegios cristianos, por otro, como si fueran dos cosas separadas y que se van abriendo y apartando, cuando en realidad son caminos que caminan o son personajes que deben caminar la misma ruta, porque el pastor ejerce un ministerio profético, porque fue llamado por Dios, y lo mismo son los maestros. Los maestros cristianos tienen que sentir que su labor tiene un contexto profético, porque los profetas exhortaron al pueblo, reprendieron al pueblo, enseñaron al pueblo, instruyeron al pueblo, lloraron por el pueblo, oraron por el pueblo.
ayunaron por el pueblo. Y mis hermanos, los profetas dieron la vida por el pueblo. Un verdadero maestro cristiano da la vida por sus alumnos. El maestro de los maestros, nuestro Señor Jesucristo, dijo lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos, y vosotros sois mis amigos, les dijo Jesús a los discípulos y a través de ello a todos nosotros. Un verdadero maestro es reflejo de Dios. Cristo lo dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, ahora queda el desafío. Si yo soy maestro cristiano, ¿mis alumnos ven a Cristo en mí? ¿Ven a Dios Padre? ¿Ven a una persona que sería capaz incluso de llorar, de orar, de instruir, de enseñar, de amonestar, de reprender, de ayunar por ese alumno que el Señor ha puesto en su camino para enseñarlo, instruirlo y llevarlo al conocimiento, como dice San Juan 17:3, del Dios verdadero, de la vida eterna a través de Cristo Jesús, hasta llegar a la gloria celestial? Ser maestros, mis hermanos, ser profesores, no es cosa de poca monta. Ser maestro es tremendamente importante. ¿Se acuerdan? Hasta Jesús se lo preguntó a un maestro. ¿Se acuerdan Nicodemo? Nicodemo no era maestro. Cuando le hizo algunas preguntas fundamentales nuestro Señor a este sincero fariseo y rabino que era Nicodemo, y el Señor le dice: ¿y tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Nosotros, maestros en la iglesia, no importa la iglesia que tú asistas, sabemos estas cosas y el valor que tienen. Ojalá que esto pueda ir calando hondo en ver la importancia de que es de lo que debemos entender como educación, como enseñanza. La educación debe ser una teología de la educación cristiana. Me cuesta, hermanos, realmente me cuesta encontrar literatura cristiana que lleve ese título y que lleve ese contenido, teología de la educación cristiana. Cuando encuentro libros de educación cristiana, los veo tomando, bebiendo de las fuentes seculares del mundo, un educador de aquí, un educador de allá, teórico, que la mayoría de ellos no eran creyentes en Dios. Tanto es así que un psicólogo de la educación dice: en ausencia de un Dios, solo la sociedad puede educar al niño adecuadamente, porque para él Dios no existe. En la ausencia de un Dios, entonces hoy día eso es lo que hace la sociedad. Es la sociedad la que está educando a nuestros hijos. Y ahora la pregunta, mis hermanos que están aquí: ¿cómo está la sociedad? ¿Cuál es la calificación moral y ética que tiene nuestra sociedad moderna que le dé la competencia para instruir a nuestros hijos? Una sociedad dominada por el vicio de las drogas, del alcohol, del crimen, del desorden. Y eso que tiene la sociedad, eso es lo que está enseñando a nuestros hijos. ¿Ellos tienen la competencia para educar a nuestros hijos? Y este especialista francés tenía que ser, dice eso: como no hay Dios, solo la sociedad va a educar a nuestros hijos. Y hermanos, termino con esto por el día de hoy, porque me imagino que ya el tiempo se nos está yendo. Le digo, mis hermanos, si usted como maestro cristiano
no educa a sus hijos y a sus jóvenes, le repito, si usted como maestro cristiano, en nombre de Dios, no educa a los jóvenes de su iglesia, a sus hijos en su hogar, esa tarea la va a cumplir Satanás. Y Satanás los va a educar para este mundo y para su reino. Descuídese la educación cristiana. Que usted como maestro no enseñe en el nombre del Señor. Lo que usted no eduque, lo va a educar Satanás. Si usted en el nombre del Señor no educa a sus hijos, repito esta idea, si usted en el nombre del Señor y en el Señor y en los mandatos del Señor, en la palabra del Señor, no educa a sus niños más pequeños, a sus adolescentes y a sus jóvenes, tenga pero la seguridad que esa tarea la asumirá Satanás y Satanás. Y eso lo está haciendo, mis hermanos. Efectivamente, Satanás está educando a muchos y muchos niños, jóvenes de nuestra sociedad e incluso de nuestras iglesias. ¿Estás educando a tus corderos en el mandato del Señor o los está educando Satanás? Terrible pregunta. Terrible pregunta. Bien, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Mi hermano Patricio, creo que el tiempo se ha ido, no quiero abusar del tiempo en cuanto a lo que hemos tratado. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer sobre lo que hemos comenzado a ver el día de hoy en cuanto a educación cristiana. Espero no haberlos decepcionado, mis hermanos.